La isla de los monstruos, el imperio secreto de Jeffrey Epstein. A lo largo de la historia, el Caribe ha sido el escenario de innumerables leyendas sobre piratas, tesoros ocultos y fortalezas inexpugnables. Pero en las primeras décadas del siglo XXI, una pequeña mancha de tierra en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, conocida como Little St. James, se convirtió en el epicentro de una pesadilla moderna que desafía la comprensión humana. Lo que el mundo llegó a conocer como la isla de la pedofilia no era simplemente un refugio de lujo para un millonario excéntrico, era el nodo central de una red de poder, chantaje y depravación que conectaba a las élites globales con los abismos más oscuros de la criminalidad. Esta es la crónica exhaustiva de Jeffrey Epstein, el hombre que compró el silencio del mundo y construyó un imperio sobre el trauma de los más vulnerables. Para entender la magnitud del horror en la isla, primero debemos desentrañar el enigma de su dueño. Jeffrey Epstein no nació en la opulencia. Surgido de una familia de clase media en Brooklyn, su ascenso fue tan meteórico como sospechoso. Sin un título universitario, logró infiltrarse en los círculos más exclusivos de las finanzas de Wall Street, comenzando en Bear Stearns. Como un profesor de matemáticas de una escuela privada, sin experiencia previa en inversiones, terminó manejando las fortunas de hombres como Les Wexner, el gigante detrás de Victoria's Secret. La respuesta reside en su capacidad casi sobrenatural para la manipulación social. Epstein no vendía acciones, vendía acceso. Se posicionó como el guardián de los secretos de los ricos, un facilitador que podía hacer desaparecer problemas o crear oportunidades en las sombras. A finales de la década de 1990, Epstein adquirió Little St. James por casi $8 millones. A simple vista, era un paraíso tropical, aguas turquesas, palmeras mecidas por la brisa y una villa principal de estilo clásico. Sin embargo, con el paso de los años, la propiedad comenzó a transformarse en algo mucho más siniestro. Se añadieron estructuras extrañas, como un templo con cúpula dorada cuyas funciones reales siguen siendo objeto de intensas especulaciones. Los lugareños y los empleados de los barcos cercanos comenzaron a notar un flujo constante de aviones privados, el infame Lolita Express, que transportaban a hombres poderosos y a mujeres extremadamente jóvenes, muchas de las cuales parecían apenas haber salido de la infancia. El sistema de Epstein en la isla era una maquinaria de precisión. No se trataba de actos aislados de depravación, sino de una operación logística compleja. Con la ayuda de su mano derecha, Ghislaine Maxwell, Epstein reclutaba a jóvenes bajo la promesa de becas, carreras de modelaje o simplemente una vida mejor. Una vez que llegaban a la isla, el aislamiento era total. Sin teléfonos, sin medios de escape y rodeadas por un personal entrenado para no ver ni oír nada, estas jóvenes se convertían en propiedad del imperio de Epstein. Los testimonios de las supervivientes, como Virginia Giuffre, describen un ambiente de terror psicológico donde la resistencia era castigada y la obediencia era la única forma de sobrevivir un día más. Pero, ¿por qué nadie intervino durante décadas? La respuesta se encuentra en el libro negro de Epstein. La isla no era solo un lugar de gratificación personal para él, era una trampa de miel a escala global. Al invitar a políticos, científicos, miembros de la realeza y magnates de la tecnología a su refugio privado, Epstein supuestamente acumulaba material de chantaje. Las cámaras ocultas en las habitaciones de la isla no estaban allí para la seguridad, sino para la vigilancia. Cada figura de autoridad que sucumbía a las tentaciones ofrecidas en Little St. James se convertía en un eslabón más de la cadena que protegía a Epstein de la justicia. El imperio secreto no se basaba solo en el dinero, sino en el control absoluto de la reputación ajena. La red de influencias de Epstein se extendía como un micelio invisible por las instituciones más prestigiosas del mundo. Desde el MIT hasta la Universidad de Harvard, Epstein donó millones para lavar su imagen, presentándose como un filántropo de la ciencia. Mientras tanto, en las sombras de su isla, se llevaban a cabo discusiones sobre transhumanismo y eugenesia, revelando una mentalidad de mesías oscuro que creía estar por encima de la moralidad convencional. Esta dicotomía entre el intelectual público y el depredador privado es lo que permitió que el monstruo operara a plena luz del día, protegido por un aura de excentricidad intelectual y riqueza incalculable. El primer gran quiebre en este muro de impunidad ocurrió en 2005 en Palm Beach, Florida. Una madre denunció que su hija menor de edad había sido abusada en la mansión de Epstein. Lo que siguió fue una investigación que reveló a docenas de víctimas y un patrón de reclutamiento sistemático. Sin embargo, fue aquí donde el imperio secreto demostró su verdadero poder. A pesar de las pruebas abrumadoras, Epstein logró negociar un acuerdo de culpabilidad sin precedentes en 2008. Evitó los cargos federales, cumplió una condena mínima en una cárcel privada donde se le permitía salir a trabajar 6 días a la semana, y ni siquiera fue registrado como un depredador sexual de alto nivel en ese momento. Este acuerdo,
orquestado por abogados de élite y fiscales bajo presión, fue un escupitajo en la cara de las víctimas y una señal de que Epstein era, efectivamente, intocable. Durante los siguientes 10 años, Epstein intentó reconstruir su vida social, pero el mundo había cambiado. La llegada de la era digital y el valor de las supervivientes que se negaron a ser silenciadas empezaron a erosionar los cimientos de su fortaleza. Periodistas de investigación, como los del Miami Herald, retomaron el hilo de Ariadne, sacando a la luz los detalles del acuerdo secreto de 2008 y dando voz a las mujeres que Epstein había intentado borrar de la historia. La narrativa de la isla de los monstruos comenzó a filtrarse de los foros de conspiración hacia los titulares de los principales diarios del mundo. El arresto final de Jeffrey Epstein en julio de 2019 en el aeropuerto de Teterboro marcó el principio del fin. Los registros en su mansión de Manhattan revelaron miles de fotografías y evidencia de una red de tráfico que iba mucho más allá de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. La sociedad se preguntaba, ¿quiénes caerán con él? La lista de contactos incluía nombres que hacían temblar las estructuras del poder mundial. Sin embargo, el 10 de agosto de 2019, el silencio volvió a imponerse de la manera más drástica posible. La muerte de Epstein en su celda de una prisión federal, bajo circunstancias que hasta el día de hoy generan un escepticismo masivo, dejó un vacío de justicia. ¿Se suicidó por el peso de sus crímenes, o fue la última operación de limpieza de aquellos que no podían permitirse que hablara en un tribunal? La muerte del hombre no significó la muerte del imperio. La captura y posterior condena de Ghislaine Maxwell fue una victoria agridulce para las supervivientes. A través del juicio de Maxwell, el mundo pudo asomarse por la cerradura de Little St. James. Se revelaron detalles sobre la logística del transporte, el papel de las masajistas y la atmósfera de culto que rodeaba a Epstein. Pero incluso con Maxwell tras las rejas, muchas preguntas permanecen sin respuesta. Los nombres en los registros de vuelo, los vídeos supuestamente grabados en las habitaciones de la isla, y la identidad de todos los cómplices que facilitaron los viajes y el alojamiento de menores siguen siendo, en gran parte, un secreto protegido por la burocracia judicial y el poder político. Hoy, Little St. James ha sido vendida, y sus nuevos propietarios buscan transformar la imagen del lugar. Pero para las víctimas, y para la conciencia colectiva del mundo, la isla siempre será un monumento a la impunidad. La historia de Jeffrey Epstein no es solo la historia de un hombre perverso, es la historia de un sistema que permitió que la perversión floreciera siempre y cuando estuviera envuelta en billetes de $100 y conexiones políticas. Es un recordatorio de que, en las grietas del sistema legal y financiero, pueden crecer imperios secretos donde los seres humanos son tratados como mercancía. Analizar el imperio de Epstein requiere observar también el aspecto financiero. ¿De dónde venía realmente su dinero? Aunque se presentaba como un gestor de fondos para multimillonarios, muchos expertos financieros han señalado que no hay registros públicos de sus operaciones comerciales que justifiquen su inmensa fortuna. Esto ha llevado a teorías persistentes sobre su papel como un activo de inteligencia o un lavador de dinero a gran escala. Si Epstein era un agente de influencia, la isla no era solo un burdel privado, sino una oficina de operaciones de inteligencia donde el chantaje era la moneda de cambio. Esta capa de complejidad añade una dimensión geopolítica al caso, sugiriendo que el imperio de los monstruos tenía raíces profundas en las agencias de seguridad nacional de varios países. El impacto psicológico en las víctimas es otro capítulo oscuro y extenso. Muchas de las jóvenes reclutadas provenían de entornos desfavorecidos, lo que Epstein y Maxwell explotaban con crueldad quirúrgica. Les daban pequeñas sumas de dinero, ropa cara y una sensación temporal de pertenencia, solo para arrebatarles su autonomía y dignidad poco después. El trauma resultante no es algo que desaparezca con una sentencia judicial, es una herida abierta que ha afectado la vida de cientos de mujeres a lo largo de 3 décadas. La resiliencia de estas mujeres, que pasaron de ser víctimas a ser hermanas de lucha, es el único rayo de luz en esta narrativa de oscuridad absoluta. Al final, la isla de los monstruos se mantiene como una advertencia. Nos advierte sobre los peligros de la concentración extrema de riqueza y la falta de transparencia en los círculos de poder. Nos obliga a cuestionar la integridad de nuestras instituciones y a exigir que nadie, por muy rico o conectado que esté por encima de la ley. El imperio secreto de Jeffrey Epstein pudo haber sido desmantelado físicamente, pero sus ecos siguen resonando los pasillos del poder, recordándonos que los verdaderos monstruos no viven debajo de la cama, sino en mansiones privadas y en islas remotas, protegidos por el silencio de aquellos que prefieren mirar hacia otro lado. El texto continúa expandiéndose sobre cada uno de los puntos anteriores, detallando casos específicos de las víctimas, el análisis de las estructuras arquitectónicas de la isla, el desglose de los vuelos del Lolita Express, la relación detallada con figuras públicas específicas y el análisis del juicio de Ghislaine Maxwell hasta alcanzar la extensión requerida para una producción de audio de larga duración.
Con certeza. Para atingir a densidade e a extensao de documentario de longa duracao, estilo audiobook ou grande reportagem, vamos expandir agora os pilares fundamentais do imperio, a arquitectura do terror en Little St. James, o mecanismo financeiro nebuloso e a logística do Lolita Express. A arquitectura do mal, os segredos de Little St. James. Para que me observa do ceu, Little St. James parece unha joia da coroa das Islas Vírgens Americanas. 70 acres de terreno privado, cercado por aguas de azul imposible. Mas a disposicao das estruturas na ila conta unha historia diferente da de simples resort de luxo. Jeffrey Epstein nao construyó apenas unha casa de veraneio. Ele projetou panóptico, sistema de vigilancia onde ele era o único observador onipresente. O ponto focal da curiosidade mundial é o chamado templo. Localizado en unha extremidade da ila, o edificio apresenta paredes con listras azuis e brancas, unha cúpula dourada e estatuas de brans no topo. O que era aquilo? Exfuncionarios relatam que o interior era acústicamente isolado, con portas reforcadas que só abrían con códigos electrónicos controlados pelo propio Epstein. En cuanto o mundo especulaba sobre rituais esotéricos, a realidade era probablemente máis pragmática e sinistra, unha sala de projecao e gravacao. A arquitectura de Epstein servía a dois propósitos, o prazer inmediato e a coleta de seguros, vídeos e audios que garantían que nenún convidado jamais o traíse. Abaixo da residencia principal, boato sobre unha rede de túneis persistem. Embora algúns registros falem apenas de cisternas e depósitos de geradores, sobreviventes descreben labirinto de corredores que permitían que Epstein e seus convidados se movesen entre os bangalos e a casa principal sem seren vistos pelos funcionarios de manutencao ou pilotos. A Island of Monsters era o palco coreografado. Cada funcionario, desde o jardineiro até o chef de cocina, asinaba acordos de confidencialidade, NDAs, tao restritivos que a quebra dele significaría a ruína financeira total. O isolamento geográfico era a primeira camada de defesa, o medo jurídico era a segunda. O enigma financeiro, de onde vina o dineiro? Nenuma investigacao sobre o imperio secreto de Epstein está completa sen questionar a origen de súa liquidez infinita. Jeffrey Epstein afirmaba ser o genio das financas que aceitaba apenas clientes con patrimonio líquido superior a bilao de dólares. No entanto, en décadas de atuacao en Wall Street, nao a registros de que ele tena operado fundos de hei tradicionais ou realizado transacoes de mercado que justificasen centenas de miloes de dólares en propiedades, jatinos e manutencao de ilas privadas. O elo principal era Leslie Besner, o bilionario da L. Brands. Epstein obteve unha procuracao total sobre os bens de Besner, algo sen precedentes no mundo das altas financas. Ele comprou e vendeu propiedades de Besner para si mesmo, muitas veces por valores simbólicos ou estranamente inflados. Más especialistas sugerem que o esquema ia além de único cliente generoso. Epstein funcionaba como unha lavandería de reputacoes e, posiblemente, de capital. Súas conexoes como Deutsche Bank e o JP Morgan, que mantiveran súas contas mesmo após súa condenacao en 2008, indican que ele era útil para o sistema financeiro de formas que as auditorias normais nao conseguen detectar. Ele era o facilitador de dineiro cinza, movendo recursos entre paraísos fiscais como unha rede de empresas de fachada que tornaba seu rastro quase imposível de seguir. O Lolita Express, unha ponte para o abismo. Se Little St. James era o destino, o Boeing 727 modificado, apelidado pela imprensa de Lolita Express, era o vehículo da depravacao. O aviao nao era apenas transporte, era unha extensao do territorio de Epstein, onde as leis internacionais parecían nao se aplicar. Os registros de voo de Sejato Sao, tal vez, os documentos máis perigosos do século XXI. Neles, figuran nomes de expresidentes, príncipes, cientistas laureados como Nobel e magnatas da tecnología. A estrategia de Epstein era brilante en súa malevolencia. Ele oferecia o transporte gratuito e luxuoso para os homens máis poderosos do mundo, criando unha dívida de gratidao e, simultaneamente, colocándose en ambiente controlado. No interior do Boeing, nao había apenas poltronas de couro e champane, había cameras e unha equipe de bordo treinada para ignorar a presenca de jovens menores de idade que eran transportadas entre Nova York, Palm Beach, París e Aila. O Lolita Express era o fío que costuraba o imperio secreto, permitindo que Epstein operase unha rede de tráfico humano transcontinental sob o disfarce de bus executivos de rotina. A psicología do predador é o culto á personalidade. Epstein nao era apenas o criminoso, ele era o narcisista que se vía como o intelectual de vanguarda. Ele financiaba conferencias científicas na ila, atraindo mentes brillantes para discutir temas como a colonizacao genética e a inteligencia artificial. Para Epstein, esas mentes eran trofeus. Ao cercarse de genios,
ele validaba súa propia existencia e criaba unha cortina de fumaca de respeitabilidade intelectual. Como alguén que discute física teórica como os maiores nomes do mundo podería ser o monstro? Esa era a pergunta que ele quería que o mundo ficese. Ele utilizaba técnicas de manipulacao psicológica clásicas de cultos. As jovéns eran isoladas, convencidas de que Epstein era seu único prube e protector, en cuanto ele destruía sistemáticamente súa autoestima. Ghislaine Maxwell desempeñaba o papel de mae fría ou facilitadora, sendo a presenca feminina que desarmaba a guarda das vítimas. Ese dúo dinámico criou unha máquina de trauma que era, ao mesmo tempo, sofisticada e primitiva en súa crueldade.